Hola, bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a hablar sobre composición y derivación con elementos griegos en español. Soy la profesora Marta Lucero Alarcón Delgado y he sido profesora desde hace varios años en la Escuela Nacional Preparatoria e imparto la asignatura de etimologías grecolatinas del español. Pero entonces, ¿qué es la composición y qué es la derivación? La composición consiste en unir alguna raíz griega con un prefijo. Puede ser un prefijo, una raíz griega o dos o más raíces en una sola palabra. Esto es componer palabras, pero hay que tener cuidado, porque si esta palabra proviene de una anterior y se le agrega un sufijo, entonces esto ya no es una palabra compuesta, sino una palabra derivada. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra biología y si le agregamos el sufijo griego icos, vamos a formar la palabra derivada biológico. Entonces, este es uno de los ejemplos que les puedo dar por ahora, pero vamos a revisar algunos otros elementos en cuanto a composición y derivación. Vamos. La influencia griega en la formación del español. La composición y derivación griegas son esenciales para comprender cómo el griego ha moldeado el español, cómo ha influido también. Estos elementos enriquecen el vocabulario y permiten la creación de nuevas palabras, es decir, palabras que se les llama neologismos, es decir, neos nuevo, logos palabra, reflejando la interacción cultural y lingüística a lo largo del tiempo. Pero ¿cuál es la importancia de los elementos griegos? Pues por una parte, enriquecen el vocabulario. Los elementos griegos mejoran la riqueza léxica del español, permitiendo la creación de palabras más específicas y técnicas, especialmente en campos como la ciencia y la filosofía. Pero entonces, ¿cómo sabemos que una palabra es derivada, es compuesta? Y además, ¿para qué nos sirve en la vida cotidiana? Pues es muy importante porque cuando nosotros ya nos especializamos en algún área de estudio o queremos leer una palabra o un texto ya especializado, ya sea de medicina, biología o en humanidades, pues este tipo de conocimientos de prefijos y sufijos nos van a ayudar a entender mejor el texto y por lo tanto, pues tener una comprensión lectora mucho más avanzada. Es decir, si nosotros queremos tomarlo así, el estudiar etimologías grecolatinas es como un español avanzado. Desde que nacemos a kinder, primaria, secundaria y en el bachillerato es cuando profundizamos más en la estructura y lo que nos han proporcionado otras lenguas al español. También aportan precisión en la comunicación. La inclusión de términos griegos permite una comunicación más precisa, ya que las palabras a menudo tienen significados específicos que son útiles en contextos académicos y profesionales. Uso de prefijos en español. Vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea. El prefijo anti. Ustedes conocerán la palabra flu en inglés y si se le agrega un prefijo griego, en este caso anti, pues entonces vamos a tener la modificación de la palabra. Flu es gripe y si se agrega el prefijo anti, pues entonces tenemos antigripal o antigripe. Esto es una composición de palabra, una composición de una palabra híbrida que se le llama así porque tiene elemento griego y elemento en inglés. Entonces, si se dan cuenta, no nada más tenemos palabras provenientes del griego en español, sino también en otros idiomas. La modificación del significado es lo que ayuda los prefijos, pues modifican el significado de la raíz y añade matices importantes en su interpretación. Otro ejemplo es con el mismo prefijo antibiótico. Ese sí es en español. Anti significa en contra y bios, vida, y el prefijo icos significa relativo a. Entonces, al momento de utilizar este prefijo, ya no tenemos la palabra biótico, que sería relativo a la vida, sino en contra de la vida. Tenemos otro prefijo que no nada más se utiliza en palabras de índole biológica, sino también en humanidades y artes. En este sentido tenemos anfibio, que significa anfí, por ambos lados, y bios, que es vida, o sea que puede vivir tanto en el agua como en el aire. En el caso de anfí en humanidades tenemos anfiteatro, que significa espectáculo igual por ambos lados. Los infijos en español tienen un significado específico y modifican a la palabra. Sin embargo, en griego no hay infijos como tal, sino que se les llama o se les puede tomar como infijos cuando quedan entre una raíz y otro sufijo.
Otro de los o de los afijos que se utilizan en español son prefijos. Como decíamos, la composición se requiere de prefijos, es decir, de elementos o morfemas que tienen un significado propio y que modifican al radical. Ahora vamos a ver un poco sobre los sufijos. Ya mencioné alguno, en este caso icos, que significa relativo a. Vamos a ver cómo se han usado los sufijos a lo largo del tiempo. En el siglo V a.C., los sufijos griegos comienzan a ser utilizados en las palabras de griego clásico, es decir, cuando formaban palabras o cuando derivaban palabras, se utilizaban ya estos sufijos que nos han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, ikos, ia, ismos, entre otros. En el siglo XV, con el Renacimiento, se revalorizan los elementos griegos y se incorporan más sufijos en español. Es decir, que con las lecturas de griegos clásicos se retoman más sufijos que se utilizan en elementos nuevos que se formaron en el Renacimiento. En el siglo XX, el uso de sufijos griegos se afianza en terminologías científicas y técnicas en español y, como lo comentaba, no nada más científicas y técnicas, sino en humanidades y artes. Y actualmente los sufijos griegos siguen siendo relevantes, útiles y especialmente en áreas como medicina y tecnología para la formación de neologismos. Vamos a ver algunos otros ejemplos de composición y derivación. En la palabra biología, que ya la habíamos visto, biología proviene del griego bios, que es vida, logos estudio, y el sufijo ia, que significa cualidad, lo que indica su tema central, el estudio de la vida. Por otro lado, tenemos teléfono, que está compuesto de los elementos tele y fono, que es sonido, que refleja su función de transmitir sonidos a la distancia. Antropología, otra palabra de interés que combina antropos, logos y el sufijo ia, que es cualidad, enfocándose en el estudio de los humanos y sus culturas. Tenemos también la palabra metáfora. La palabra proviene de metá, más allá, y foro o fora, que significa llevar, describiendo el acto de llevar más allá de lo literal. Entonces, si se ponen a pensar, estos términos que acabamos de mencionar son palabras compuestas porque tienen un prefijo. Sin embargo, si les agregamos un sufijo que cambie el significado de la palabra como icos, como metafórico, biológico, etc., entonces ya podemos decir que es una palabra derivada. Hay que tener cuidado también en que siempre una palabra derivada proviene de otra palabra en español, porque hay veces que existe la palabra en griego, pero en español no. Entonces, de biología proviene biológico, perdón, de metáfora proviene metafórico, porque se agrega el sufijo. Entonces, debemos tener en cuenta que hay una palabra anterior que existe en el idioma, porque si no existe, entonces no se puede considerar derivada. La influencia griega en español es fundamental y perdurable. La herencia griega no solo enriquece el vocabulario, sino que también proporciona estructuras esenciales para la formación de nuevas palabras y conceptos en español. Entonces, ¿qué te parece? ¿Es importante o no es importante estudiar el vocabulario griego en español? Claro que es importante porque tenemos la necesidad de comprender diferentes terminologías y palabras nuevas, e incluso si nosotros o alguien de nuestros conocidos o tenemos la idea de estudiar mercadotecnia, también esto nos ayuda a formar nuevas palabras o en investigaciones y nuevos elementos o nuevos descubrimientos, también podemos utilizar la formación de nuevas palabras por medio de elementos griegos. Espero que les haya gustado esta clase. Fue una breve introducción a lo que es la composición y derivación, porque pues hay muchos más elementos que se tienen que tomar en cuenta. Pero por ahora espero que esta introducción les sirva y en videos posteriores puedan mejorar la comprensión de la temática. Muchas gracias por su atención y espero que nos podamos encontrar en otro video. Bye.